vamos a estar estudiando el verso 4 y el verso 5. Pero para que podamos entender, ¿verdad?, el panorama del libro, leemos, hermanos, del 1 hasta el verso 5. Les invito a ponerse de pie y así vamos a entrar en la palabra del Señor en esta tarde. Y leemos allá en el libro de Hechos 1, capítulo 1, verso 1 al 5. Leemos de una forma unida. Dice la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. El principio de esta iglesia, hermanos, que hoy conocemos acá en este lugar, sí, esto tuvo un principio. Todas las cosas que conocemos, hermanos, tienen un principio, tiene un momento en la historia que se dieron las cosas. Y aunque a veces los hombres no quieren reconocer a Dios, hermano, la palabra habla de un principio en la creación, ¿sí? La Biblia habla del principio, hermanos, de todas las cosas, de la luna y el sol, de la tierra que pisamos, el día que crearon al hombre. El único libro que habla de una sensata explicación de la creación de todas las cosas es la Biblia. Dicen los científicos y algunas personas ateas, dicen que el mundo y nosotros somos el producto de una evolución, producto de una explosión, una locura que no tiene, verdad, explicación. En una explosión lo que hay es un desastre, pero en la creación de Dios, hermano, hubo sabiduría, conocimiento, cosas maravillosas que Dios hizo. Y creo que la prueba más grande que tenemos del poder y la sabiduría de Dios en su creación somos nosotros, hermanos, que tenemos esta vida y este cuerpo tan complicado para nuestra mente, cómo funciona todo. Así que la prueba de que Dios es verdad y que Dios creó todas las cosas está escrito en su palabra. Bueno, hoy nosotros oímos hablar de la iglesia, ¿verdad?, en esta tierra. La iglesia, ese nombre que lo oímos desde niños, y que el concepto de iglesia nos suena, hermanos, a religión, a algo que el mundo, hermanos, enseña. Desde niños hemos escuchado esto, nos llevan a la iglesia, se habla de la iglesia. Si usted va a los diccionarios, a los libros de la historia, lo único que va a ver en esos libros es siempre la iglesia. Problemas en la iglesia. Todos los libros que se han escrito, cuando empecé a estudiar la Biblia, me di cuenta que todos los libros de historia siempre hablan de la iglesia, de la religión, de cómo ha venido desarrollándose la vida de la iglesia en el tiempo, ¿verdad?, de la iglesia católica, por ejemplo, en el tiempo de los padres que llevaron, ¿verdad?, por mucho tiempo este proceso de la iglesia y que llegó hasta el día de hoy.
Y nosotros hoy tenemos, hermanos, todavía esta palabra en nuestra boca y este reto de entender a la iglesia. Pero la iglesia, hermanos, inició un día. La iglesia dio principio en un momento, en algún lugar. No siempre la palabra iglesia se había usado antes. No, la palabra iglesia se empezó a usar ya en el Nuevo Testamento, ya cuando Cristo viene. Después de Cristo, como lo dicen las historias, antes de Cristo y después de Cristo, encontramos, hermanos, la iglesia y esto de la fe. Aparece la cruz, aparece el Espíritu Santo, se da a conocer el libro que hoy tenemos, que se llama Biblia, y empieza, hermanos, la historia de la iglesia, que hasta el día de hoy estamos viviendo la historia. Y esta es la última etapa de la historia de la iglesia, hermanos. Pronto Cristo viene y todo esto que se llama iglesia, de la cual todos los días se habla y muchos ya no quieren oír de eso, muy pronto van a dejar de oír de la iglesia, porque el Señor se va a llevar a su iglesia. Y entonces ya no van a oír nada de esto. Pero esta iglesia, hermanos, dio principio cuando el Señor resucitó de los muertos. Cristo, hermanos, murió y resucitó de los muertos. Amén. Y a partir de allí, el Señor empezó a dar indicaciones para que la iglesia diera inicio. Y eso es lo que estamos leyendo en el libro de los Hechos. ¿Sí? Esta palabra que leemos, ¿verdad? Acá en el verso 4, donde ya llegamos, dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Quién estaba hablando acá? Jesús. Jesús estaba dando indicaciones a un grupo de personas que iniciaron, hermanos, la iglesia. Pero es bueno preguntarnos quiénes eran este grupo. Dice acá: y estando juntos. ¿Quiénes eran los que estaban juntos? Esta palabra dice que los apóstoles estaban con el Señor Jesús. Después que Él resucitó, hermanos, después que Jesús resucitó, estuvo 40 días el Señor Jesús, hermanos, andando en ese cuerpo resucitado. Inclusive la palabra dice que el Señor comió. En esta ocasión, dice la historia, cuando dice acá: y estando juntos, habla de una comida. Es un poco extraño, pero aquí cuando dice y estando juntos, estaban en una comida, estaban compartiendo una mesa con los discípulos, estaban comiendo. Y el Señor, hermanos, comió como prueba de que Jesús no era su alma que estaba andando, sino era su cuerpo, que había sido traspasado con los clavos, que había sido traspasado con la lanza. Ese cuerpo mortal, ese cuerpo que tenía que ir a la tumba, como va todos nosotros a la tumba, se había levantado. Y dice la palabra que comía en más de una ocasión. La Biblia dice que después que Jesús resucitó, se juntó a sus discípulos y comían. Y entonces en esta ocasión, hermanos, estaban allí. ¿Quiénes eran estos que estaban juntos? No eran solamente los apóstoles. La palabra dice que esa reunión, ese consejo, hermanos, estaban 120 personas. En el verso 15, estamos en el capítulo 1, pero más adelante se dice cuántos eran los que estaban allí escuchando las indicaciones de Cristo. El Señor dice acá: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número.
como 120 en número. Quiere decir que podía ser un poco más o un poco menos, pero no eran 12, es decir, no eran los 12 apóstoles nada más. Estaban los apóstoles y estaba la madre de Jesús, dice allá en otro texto, y un grupo, hermanos, de creyentes que se habían unido a ese pequeño grupo, hermanos. Siempre hay personas que quieren realmente buscar a Dios, hermano. Siempre hay personas que quieren estar cerca del Señor y buscan, hermanos, los momentos más íntimos con Dios. No siempre la gente se queda en la iglesia, ¿verdad? Cuando termina el culto todos salen. Pocas personas son los interesados que tienen que ver algo con la iglesia y se quedan. No somos muchos, algunos nada más. La mayoría terminó el culto, terminó todo. Dice la Biblia que habían como 500 personas cuando el Señor Jesús hablaba. Las últimas veces que Jesús hablaba había como 500 personas. Lo dice en otro texto, pero cuando llegamos a este punto donde Jesús ya se va, hermanos, al cielo y da las últimas indicaciones, solo encontramos 120 personas aproximadamente estaban, hermanos, sintiendo el deseo de estar con el Señor. ¿Quién no quiere estar con alguien que ya está por irse, verdad? Cuando despedimos a alguien, cuando va a viajar o algo, que quisiéramos aprovechar hasta el último minuto, verdad? Para nosotros nos es alguien importante en nuestra vida. Lo dejamos hasta donde va a subir al camión, hasta que suba al camión, hasta que ya se está yendo y le estamos haciendo la mano, lo último que hacemos. Pero cuando tenemos ese apego y esa hermandad y esa unidad, hermanos, sentimos eso, hacemos esas cosas como estoy diciendo. Bueno, estos 120 hermanos eran los únicos que les interesó mucho, porque el Señor no limitó a nadie, pero estos 120 eran los únicos que les interesaba estar, hermanos, cerca del Maestro cuando Él estaba ya por irse. Él había anunciado que se iba. Él había dicho que tenía que subir al Padre pronto. Y el Señor Jesús entonces estaba allí. Y cuando nos preguntamos quiénes eran estas personas que estaban juntos, entonces dice acá que eran como 120 personas, ¿verdad? Incluyendo allí la madre de Jesús y también estaban los apóstoles, según los textos, ¿verdad?, de este libro de los Hechos. ¿Sí? Y les dijo que no se fueran de Jerusalén, dice acá el texto, ¿verdad?, en el que estamos acá. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, las cual les dijo: oísteis de mí. El Señor Dios, hermanos, mucho tiempo atrás ya venía dando esa promesa. Siempre la palabra de Dios, donde quiera que leamos, siempre vamos a ver que Dios había prometido algo que tenía que cumplirse algún día. Todavía hasta el día de hoy esperamos que Dios cumpla promesas muy grandes que Él mismo, ¿verdad?, ha prometido a los que estamos aquí. Por eso estamos aquí, por eso seguimos de pie, por eso continuamos en este camino, porque tenemos promesas y seguimos esperando esas promesas. ¿Cuándo esperan la promesa, hermano? Por eso estamos aquí. ¿Por qué no nos vamos? ¿Por qué no dejamos esto? Porque tenemos promesas. Esperamos algo, estamos esperando. Si no, ya nos hubiéramos ido. Pero realmente estamos esperando lo que el Señor ha prometido. Pero antes había prometido el Señor a su Espíritu Santo, mis amados hermanos. Y la palabra aquí, no se fueran de Jerusalén, dice acá, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? Jerusalén era la casa. Jerusalén era la casa del pueblo de Israel. Es en la casa donde tenemos nosotros que dar testimonio primero. Lamentablemente a veces la gente
es cambiada y parece que muestra cambios en la iglesia, pero donde menos la gente muchas veces muestra cambios es en su casa. En casa, hermanos, tenemos el reto más grande de cambiar. En casa es donde tenemos que empezar. Venir a la iglesia y ser aquí buenos hermanos, pero en casa no respetar, no amar, no tratar bien, es hipocresía eso, hermano. Sí. Y si tiene algo de importante esta palabra que dice acá, y les pidió que no se fueran de Jerusalén, porque luego les diría que ellos tenían que dar testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces tenían que dar testimonio en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén se había hablado, hermanos, la palabra. El Señor Jesús había proclamado su muerte y su resurrección. El Señor Jesús había dicho que el reino de los cielos se ha acercado, y los discípulos debían quedarse en Jerusalén para dar a conocer el cambio y la transformación que el Espíritu Santo haría en la vida de ellos. Hermanos, nuestro hogar es el lugar donde tiene que empezar el cambio. En nuestra casa, ordenar nuestra casa primero. Cuando nosotros conozcamos a Dios, lo primero que debemos ordenar es nuestra casa. Dios ha llegado para hacer bien, hermanos, a la iglesia, pero la iglesia no es solamente un grupo de gente en un local como acá. La iglesia son familias. La iglesia es la sociedad. Somos las familias que formamos la sociedad que existe en este pueblo. Las familias son los que forman una iglesia. No podemos entonces ser en casa una cosa y en la iglesia otra cosa. Eso se llama hipocresía. Dios quiere que haya testimonio de los hermanos, de los creyentes en su casa. Papá tiene que cambiar. Si de verdad cree en Dios, tiene que cambiar papá. ¿Cómo opera su justicia con sus hijos? Si en verdad mamá ha cambiado, tiene que demostrar su sujeción a su esposo. Tiene que cambiar la manera como ha traído la vida anterior. Y eso, hermano, tiene que ver con que se dé testimonio primeramente en casa. Entonces le dice aquí a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Tienen que dar testimonio en su casa primero. Tienen que saber la gente que yo traje un cambio a sus vidas, y de aquí se irán a todo el mundo a predicarle a la gente que hay un Cristo que cambia, que transforma y que salva y que hace cosas maravillosas, nos libra del mal. Entonces el Señor aquí, estas palabras que le da aquí a la iglesia, hermanos, son muy importantes. Muy importante observar el pequeño grupo que está con el Señor, hermano. Cuando usted se da cuenta que el camino ancho, mucha gente va, no solo 120, van miles y millones de gente, van hacia el mal. Miles de gente creen en cualquier otro Dios, hermano. Solamente hay un Dios y es Jesús. Solamente hay un Salvador y se llama Jesús de Nazaret. Todos debían de seguir a Cristo, pero son pocos los que siguen a Cristo. Pero muchos siguen a Mahoma, a Buda y a otros dioses que existen en el mundo. Así que saque su cuenta. Cristo solamente tiene un solo camino y una sola iglesia. Los que van hacia Cristo es un solo grupo. Sean 120 o menos, son los que van hacia allá.
Pero hay una multitud, hermano, que va hacia el infierno. Hay una multitud que va hacia otra cosa. Hay gente que no cree en ningún Dios, es otro grupo. Hay gente que son ateos, son otro grupo que no va a Dios, pero va a amar su vida y su mente y sus cosas. Imagínense entonces, hermano, hay tanta gente en el mundo que va por el camino ancho, dice la palabra. Mucha gente que no sigue a Cristo, hermano, pero después de que muere Jesús y resucita y mucha gente lo ve, es una cosa impresionante como para que la gente, la multitud siguiera a Jesús. Pero había una multitud como de 500 personas, dicen. Luego se reduce a 120 nada más. Entonces este pequeño grupo a quien está aconsejando el Señor Jesús y diciéndoles no se vayan, este pequeño grupo, Dios les estaba dando una tarea. 120 personas. ¿Qué harían 120 personas, hermano, con todos los continentes del mundo que tenían que predicar? El Señor les tendría que decir no se vayan, pero cuando venga el Espíritu Santo ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un pequeño grupo de 120 personas. Sí, para predicar la palabra no necesitamos ser una multitud. Dios puede hacer grandes cosas con alguien que crea. Con alguien que crea en nuestra familia puede traer bendición a nuestra casa. Aunque 10 en la casa no crean, Dios prevalece en medio de las tinieblas y su luz brilla fuertemente donde se prende la luz de Cristo. Allí hay salvación y hay vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Pero volvemos al texto y notamos algo aquí, hermano, porque aquí hay unos interesados, alguien muy interesado en ti y en mí, alguien que nos ama y que quiere lo mejor de nosotros. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. Dios, hermano, cuando el hombre pecó, Dios hizo una promesa. Y la promesa de Dios, cuando el hombre vulnerablemente débil cayó en el pecado, el Señor prometió algo. Y lo que el Señor prometió, Él dijo que a ese diablo, a ese demonio que había engañado a Eva, le dijo a Eva: un día tú le vas a dar en la cabeza a ese Satanás, ese que les ha hecho caer en el pecado donde hoy tienen que sufrir. Un día va a venir un niño varón que va a darle en la cabeza a la serpiente. Y eso es una promesa de venganza. Es una promesa de Dios que Él va a hacer algo por lo que nos hicieron. Dios ama a la humanidad, ama a sus criaturas y no quiere que se pierdan ni que sufran. Y por eso Él hizo una promesa. Y desde allí Dios empezó a traer su promesa. Llama a Abraham y le da una promesa. Y le dice: tú serás padre de multitudes. Y muchos van a creer. Y muchos van a venir. Y de ti va a salir naciones que van a adorar mi nombre, que van a llevar el evangelio. Aleluya. Entonces Dios hizo promesas. Pero lo que tenemos que mirar aquí es el interés de Dios que tiene, porque no quiere que te pierdas, porque Dios quiere salvarnos. La promesa, hermanos, de Dios entonces es que Dios estaría con nosotros. ¿Saben qué significa Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel, hermanos? Fuerte, ¿qué significa? Esa palabra, la Biblia dice que la palabra Emmanuel, que es uno de los nombres que se le dio al bebé, a Jesús cuando nació, significa Dios
con nosotros. Porque Dios no está con nosotros. Porque nosotros nos apartamos de Dios. Dios ahora busca venir a nosotros. Envió a su Hijo para abrir el camino. Y cuando envió a su Hijo, Él dijo, ¿verdad? Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros. Lo que está buscando el Señor es poder llegar al hombre. Cuando viene Jesús, nos limpia de pecado, nos salva. El que crea en Cristo es salvo, es justificado. Dios lo limpia, Dios lo trata de esa maldad, de esa mugre de pecado que tenemos, que no nos permite poder llegar a Dios. Jesús viene y lo quita. Pero todavía Dios quiere más intimidad, quiere más personalidad con nosotros. La promesa, entonces dice acá, Dios busca una relación personal con el hombre. Lo que está buscando el Señor es que su plan es que llegue lo más cercano a tu corazón. Y ahora la promesa es enviar al Espíritu Santo, porque Jesús podía estar allí, pero Jesús no estaba dentro del hombre. Pero como Dios es algo espiritual y nuestra vida de fe es una cosa espiritual, el Señor ahora enviaría la promesa. Esa promesa tiene que ver con que Dios quiere vivir contigo. Tiene que ver con que Dios quiere vivir en ti. Tiene que ver con que Dios quiere penetrar en tu vida, en tu ser. Aleluya. Él no quiere estar lejos de ti. Él quiere buscar la cercanía. Él quiere buscar la constancia contigo para cuidarte. Nosotros como padres quisiéramos que nuestros hijos nunca se vayan de nuestro lado. Quisiéramos que como cuando tienen 7 años, 8 años, nuestros hijos los tenemos, los abrazamos, los cuidamos de toda cosa. Pero ahí llega un día en que los hijos tienen que irse. Y hay muchos padres que no aceptan eso, ¿verdad? Hay muchos padres que les duele. Ya tiene 20 años tu hijo o tu hija, pero no, se va a ir y te duele. Quieres tenerla en tu casa, quieres vivir con ella o con él, porque sientes que solamente estando tan cerca de ti la vas a poder cuidar. Por eso muchos que se casan le dicen a su yerno, ¿verdad? Pero cuídame a mi hija. ¿Por qué? Porque los padres creemos que a menos que no esté de verdad nuestros hijos muy cerca de nosotros y hasta que vivan con nosotros, parece que no podemos cuidarlos más. Y Dios, amado hermano, cuando Él quiere venir, cuando Él le dice no se vayan, esperen, porque todavía el proceso de que Dios viene al hombre continúa. El Espíritu Santo vendría y entraría en ellos. La Biblia dice que el Espíritu Santo está aquí en esta noche. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que el Espíritu Santo se pasea y camina entre nosotros. Él es el que convence al hombre de pecado. Él es el que hace sentir arrepentimiento en el corazón del que está en el mundo perdido. Por eso Él dice, cuando venga el Espíritu convencerá al hombre de pecado. Ese es el Espíritu que anda rodeando esta iglesia. Ese es el Espíritu que anda caminando cada rincón de este lugar. Está cerca de ti, está muy cerca de ti en esta noche, queriendo que tú entiendas, que tú escuches lo que Dios quiere decirte. Ese es el Espíritu Santo que está con nosotros, aleluya. Pero ese Espíritu Santo, amado hermano, cuando aceptamos a Cristo en el corazón, cuando nosotros le decimos ven Señor, yo quiero de ti, yo quiero que tú me llenes, el Espíritu Santo entonces no solamente está con nosotros y estará en nosotros. No solo estará con nosotros. Estar con nosotros significa que se mueve acá, pero estar en nosotros significa que Él mora en tu ser, en tu corazón, en tu vida. Y eso, hermano, lo hace nuestro Señor por medio del Espíritu Santo. Por eso Él dijo, yo me voy, dijo Jesús, pero yo envío otro consolador. El primer consolador, que es Jesús,
vino y convivió con los apóstoles, pero Él dijo: enviaré otro consolador para que esté con ustedes hasta el fin del mundo. Aleluya. Amado hermano, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que yo veo aquí, yo no sé si tú lo ves, pero lo que Dios está buscando es cómo estar con el hombre, hermano, para siempre. Dios no quiere desligarse un momento. Dice su palabra que cuando nosotros dormimos, Él vela. Amén. Él vela por nosotros, dice el salmista. Amén. Que Él está velando cuando tú duermes. El Señor vela tu sueño. Amén. Él no duerme. Él cuida aún cuando tú duermes. Él está guardando tu vida. Alaba el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere habitar con el hombre. Por eso Él dijo: Dios con nosotros, Emmanuel. Pero no basta con esto, porque Él quiere vivir adentro de nosotros. Él quiere morar en tu vida, en ti, mi amado. Y esto es maravilloso saber que lo puede hacer. Cuando se le hablaron a los chinos de este Dios, uno de los chinos dijo así: ¿cómo es eso? Nosotros tenemos muchos dioses y sabemos que nuestros dioses han hecho cosas favorables a nosotros. Pero dijo aquel chino, dice: nunca he oído que un Dios pueda vivir adentro de ti. Y esto fue una maravilla cuando escucharon, porque el Señor dijo: yo voy a estar en ustedes. Qué maravilloso que nuestro Dios pueda estar en nosotros. No tendríamos un problema de andar cargando una imagen y llevarlo al trabajo. Porque los que creen en las imágenes tenían que cargar una y llevárselo al trabajo, llevárselo al baño, llevárselo a donde sea, si no quieren quedarse sin un Dios un momento. Pero nosotros no necesitamos cargar ninguna imagen. Lo que necesitamos es creer que Él vive dentro de nosotros. Y así viajemos o nos vayamos a otro país, sea de día, sea de noche, tú duermas, Él está cuidando, Él vive en ti. Alabado sea el nombre de Cristo, que hace posible esta maravilla, hermano. Amén. Y esto es lo primero, que hay una promesa, porque Dios quiere relacionarse con nosotros. Por eso dice Dios con nosotros, porque Dios no estaba con nosotros. Estábamos en contra de Dios. Pero ahora Dios con nosotros significa que Dios va a estar con nosotros. El Señor quiere relación con nosotros. Quiere una relación personal. Quiere vivir contigo. Quiere saber que tú le deseas, que tú quieres que viva contigo. Y por eso el Señor le dijo entonces a su iglesia, a sus discípulos: no se vayan, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, amén, la cual dice acá, les dijo: oísteis de mí lo que habían oído de Jesús. Es decir, el Padre había prometido esto antes. En el libro de Joel dice la palabra que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne en los postreros días. Ahora que estamos aquí en este siglo XXI, el Señor derramaría de su espíritu. Ahora Él está derramando de su espíritu hoy. Pero Jesús les dijo: lo dijo el Padre y yo también se los he dicho. O sea que el Señor está diciendo que su plan es venir con nosotros, es estar y vivir con nosotros, mi amado. Luego sigue diciendo esta palabra en el verso 5: porque Juan, dice, ciertamente bautizó con agua. Y esto tiene que ver, el agua representa, hermanos, al Señor de una manera metafórica. Pero ahora no hace falta una metáfora, no hace falta un simbolismo, no hacía falta, hermano, algo como en los tiempos de los sacrificios. Ya no hace falta simbolismos hoy, no hace falta figuras para que representen al Dios verdadero. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos
muchos días. ¿Cuántos días faltaba? De la Pascua hasta el día de Pentecostés. El día que vino el Espíritu Santo se le llama Pentecostés, pero eso era una fiesta. Se llamaba una fiesta de las primicias allá en Israel. Esa fiesta de Pentecostés, hermanos, era 50 días después de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es cuando sacrificaron a Jesús. Ese día se sacrifican corderos. Todos los israelitas debían sacrificar en sus casas un cordero y comerlo y presentarlo al Señor. Ese día de la Pascua fue cuando Jesús fue crucificado. 50 días después, por eso se llama Pentecostés, porque la palabra Pente significa 5 o 50. 50 días después iba a venir la siguiente fiesta, que es la fiesta de Pentecostés. Y cuando el Señor estaba hablando aquí con nuestros discípulos, habían pasado 43 días. Porque después que Jesús murió, en el día de la Pascua fue enterrado y resucita al tercer día. Así que pasaron 3 días. Luego dice aquí en el verso, si tienen su Biblia, no está en la pantalla, pero en el verso 3 del capítulo 1 de Hechos, verso 3, dice que 40 días. Dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Ahí está la palabra 40 días. Así que eran 50 días para que el día de Pentecostés llegara. Cuando muere Jesús y resucita, pasan 3 días y 40 días que habían convivido con Jesús, hablando con Cristo resucitado. Habían pasado 43 días. Para 50 días faltaban 7 días. Entonces, hermanos, es un número muy perfecto, ¿verdad? ¿Cuántos días entonces estuvieron orando los 120? Porque dice la palabra que luego se fueron y se pusieron a orar. Algunos escritores dicen que pasaron 10 días, pero según la matemática correcta, yo entiendo que pasaron 7 días. Porque en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, los 120 que estaban reunidos. Cuando el Señor entonces le dice: porque seréis bautizados dentro de no muchos días, estaba hablando, hermanos, que faltaban 7 días y habían pasado 43 días para el día de Pentecostés, desde la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés. Era el día en que el Espíritu Santo vendría. Porque Juan ciertamente bautizó, dice, con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y ese bautismo del Espíritu Santo, hermano, es el impacto de Dios en nuestra vida, en su palabra. ¿Sabe cómo considero el bautismo del Espíritu Santo? Es cuando Dios, hermano, amén, nos despierta para aprovechar toda la bendición de Él. El bautismo del Espíritu, hermano, es que la palabra viene a tu vida. El bautismo del Espíritu es que empiezas a sentir el deseo de obedecer esa palabra. Es cuando tú puedes confiar en Dios. Es cuando empiezas a vivir para Dios. Es cuando empiezas a temerle a Dios. Si puedo describir mejor el bautismo del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y lo que causa Dios en nosotros es, hermano, amén, un temor, una reverencia, una santidad. Hay deseos de guardarse en santidad. Hay deseos de hacer las cosas bien. Porque lo único que causa el Espíritu Santo en el hombre es hacer la voluntad de Dios. Pero si hay algo que el Señor ha hecho y por lo cual el Espíritu Santo de la promesa es importante,
La promesa, hermanos, es poder. ¿Cuántos creen que la promesa de Dios es poder? Amado hermano, la promesa de Dios es desatar, Dios, hermano, un poder sobrenatural que el hombre no puede experimentar si Dios no está con él. Dios, cuando viene a nuestra vida, Él quiere manifestar su poder. Dios no quiere que solamente seamos personas que digamos creemos en Dios, pero no sé qué es sentir la presencia de Dios. La promesa es poder sobrenatural para combatir las fuerzas del mal. ¿Qué quiere Dios hacer con su Espíritu Santo en nuestra vida, hermano? El mundo donde vivimos está infestado de demonios, de espíritus inmundos que están trastornando cada día la mente de los hombres. Después de que tentó Satanás a Eva, no quedó allí. Cada día Satanás está tentando, está engañando. Por eso hoy la juventud se aparta de Dios, porque hoy, hermano, todo lo que rodea a la juventud es una mentira, un engaño, un trastorno espiritual, donde los jóvenes no pueden ver la necesidad de Dios. Pero Satanás, como lo hizo con Eva, Satanás le prometió a Eva: vas a tener sabiduría, vas a ser como Dios. Hoy en día los hombres, hermanos, tienen la promesa de este mundo de ser alguien. Tienen la promesa de este mundo de salir adelante, de avanzar en el mundo, no en Dios, en el mundo. Y esto deslumbra a cualquier joven hoy en día. Satanás sigue engañando. Y aquí el poder de Dios, hermano, que ha venido a este mundo, ha venido a contrarrestar ese problema. Si hoy está Dios aquí, no está aquí solamente como los santos que la gente dice están parados para adorarlo nada más. Dios no vino a pararse para que lo adoren nada más. Él vino a combatir las fuerzas del mal que te está perdiendo y te está matando. Porque Dios te ama, porque Dios nos ama. Si hay algo que Dios hace en nuestra vida es amarnos. Y es su amor que hizo que su promesa no sea, hermanos, otra cosa. Pudo prometernos cualquiera cosa. Pudo prometernos cosas que nos guste, cosas que nos deslumbre y nos los dé, porque Él es Dios. Pero Dios no nos prometió cosas como Satanás lo hizo con Jesús cuando le dijo: si tú me adoras, te doy los reinos de esta tierra. Si tú me adoras, te doy todo el oro del mundo, los reinos, el poder. Dios no nos prometió esto ahora. Lo que Él nos prometió es su Espíritu Santo, porque lo que el hombre necesita es poder para poder vencer las fuerzas del mal que lo va a llevar al infierno si no se arrepiente. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios es el que cambia entonces. La promesa es poder sobrenatural para combatir las fuerzas del mal. Ese poder, hermano, ha venido el Espíritu a libertar, porque oímos en la Biblia siempre la palabra libertad. Él vino a libertar a los cautivos, los que están cautivos, hermanos, de las cosas de esta vida, de la carne, del mundo, de los deseos engañosos. Ha venido a libertar el Señor. Él vino a salvar. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado para que se arrepienta y sea salvo. El Espíritu Santo es algo sobrenatural que nos santifica. Sabe, hermano, nadie puede ser santo si Dios no lo santifica. Pudiéramos nosotros cambiar nuestra vestimenta, cambiar un montón de cosas, pero si Dios no te hace santo, tú no puedes ser santo. Por eso la santidad no empieza con vestirse como santos, sino la santidad empieza cuando Cristo llega a tu vida y el Espíritu Santo te mete temor en tu corazón para que entonces puedas cambiar. Es poder sobrenatural que santifica. Es poder sobrenatural que purifica.
Cuando empezamos a buscar a Dios, hermano, la mayoría de los que buscamos a Dios pasamos por problemas muy grandes. San Pablo dijo: el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, padecerá aflicción en su carne. Cuando empezamos a vivir, hermanos, para Dios, empezamos a ser purificados. Ese problema que tienes, esa situación que estás viviendo, esa enfermedad de tu hijo, de tu hija, ese problema familiar, ese problema que tienes en tu matrimonio, es la manera, hermano, amén, que el Espíritu Santo está haciendo cambios. ¿Para qué? Para purificarte de tu maldad. Porque cuando la gente está lejos de Dios, piensa que parece que su vida está mejor, porque Dios no se mete con ellos. Pero cuando Dios se mete para cambiar al hombre. Y el Espíritu Santo ha venido para purificar al hombre de todo lo malo que hay. Hasta que Dios no nos pasa, hermanos, por pruebas, luchas y hasta casi la muerte, el hombre no entiende que realmente hay cosas malas en su corazón. Es cuando estamos al borde de la muerte que aprendemos a perdonar, que buscamos el perdón de alguien. Cuando sentimos que vamos a morir con esa enfermedad, ese cáncer, con ese problema que ya nos está llevando, y es cuando el hombre tiene la capacidad de decir: perdóname, yo te perdono, ayúdeme, oren por mí, pidan por mí, yo quiero salvarme. Viene la purificación, pero el Espíritu Santo, hermano, es un poder sobrenatural que consuela. Vamos a pasar cosas tristes en nuestra vida. Vamos a ver muerte. Vamos a ver morir a nuestros parientes, a nuestros padres, y algunos hemos visto morir a nuestros hijos. ¿Sabe? No hay nada que nos consuele. No hay palabra que te diga tu familiar que tú puedas entender lo que está pasando cuando tu hijo muere o cuando alguien de tu familia muere. No hay nadie que te diga algo y que tú digas: sí, está bien, así es. Hay un dolor. Y amado hermano, Dios en su Espíritu Santo lo ha enviado porque Él sabe que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero el Espíritu Santo está para consolarnos en esos momentos difíciles, cuando tú y yo tengamos que pasar por algo. Ese es el poder sobrenatural, que eso no lo encuentras en el mundo, no lo encuentras en cualquier cosa que puedas alcanzar. Ese momento vas a necesitar de Dios. Ese momento vas a necesitar las fuerzas que solamente el poder del Espíritu Santo puede dar a los hombres, a los mortales. El Espíritu Santo, hermano, tiene un poder sobrenatural que ilumina con la palabra de Dios. Cuando hemos entendido esa palabra de Dios, ¿cuándo vamos a entenderlo? Ni siquiera oyéndolo a veces, ni leyéndolo muchas veces. Por eso Apocalipsis dice: bienaventurados los que oyen y los que leen. No solamente es leer y oír, sino los que entienden. Porque dice: bienaventurados los que leen y oyen y guardan las palabras escritas en esta profecía. El Espíritu Santo, hermano, tiene el poder de revelarnos, de iluminarnos para entender la palabra. Esto no lo podríamos explicar hoy si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, que nos ha dado iluminación en este pasaje, en estos dos versos que hemos leído. Dios te está diciendo que Él tiene el poder para salvarte. Él tiene el poder para liberarte. Hay mucha gente atada por demonios, hermano. Hay mucha gente atada por su carne. Hay gente que está atado con algún vicio. Hay gente que está atado con alguna cosa en su vida. Hay cosas que en nuestra vida se han vuelto una cadena. No es malo el deporte, pero a veces el deporte se vuelve una cadena, un lazo del diablo. No es malo pasear, no es malo irse un día de turismo, pero lo malo es cuando estas cosas nos tienen atado y solo vivimos para eso.
por eso es importante que tengamos la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que nos puede ayudar a entender estas cosas y no ser atado por nada de esto. No es malo tener dinero, pero cuando el dinero nos ata para no buscar a Dios, solamente el poder del Espíritu Santo nos puede ayudar a entender, vivir con lo que tenemos o vivir con lo mucho que podamos tener, pero no dejar a Dios y buscar sus mandamientos con ese poder. Solamente el Espíritu Santo, hermano, hace esto. Y por eso el Señor dijo, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo es que es más que algo natural, porque Juan bautizó con agua natural, bautizó con algo que se toca, que se palpa, pero el Espíritu Santo dice acá, amén, seréis bautizados, dice, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oh, gloria al Señor. Espero que Dios vaya a bautizar a algunos de los que están aquí dentro de no muchos días. Pero sabe, porque Dios ha dejado esta promesa para todos nosotros. Esta promesa no es para algunos, no es para el pastor y los diáconos. Esta promesa es para todos los que estamos en esta noche acá, y Dios quiere llenar nuestra vida con esa promesa. Desde el día que el Señor miró al hombre caído en su pecado, el Señor ya había preparado una salida, hermano, una comunión tan grande como la que hoy nos está ofreciendo. Quiere que su Espíritu Santo viva en ti. Él quiere que su Espíritu Santo te liberte, te salve, te purifique, te santifique y te prepare para estar un día, no aquí en la tierra con el Espíritu Santo, sino estemos allá en el cielo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Cuánto le pueden dar la gloria al Señor? ¿Cuántos están preparados para ir con Él? Aleluya. Él quiere volvernos al paraíso, y solamente por medio de su Espíritu Santo, hermano, vamos a poder vivir una vida cristiana. La iglesia necesita el Espíritu Santo para poder permanecer en el camino que nos lleva a la vida eterna, hermano. Nos han prometido vida eterna, nos han prometido salvación. Después que mueras, el Señor ha dicho que vas a estar con Él. Pero para que ese día llegue y no te pierdas y no te apartes, para eso el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas, porque solamente Él puede hacer todo esto que hemos dicho acá. Solamente Él puede hacerlo. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso en sus vidas? ¿Cuántos creen que es sobrenatural el poder de Dios? No tiene que ver con ninguna cosa de este mundo. Es algo que viene del cielo y ha venido y ha descendido, hermano, en el día de Pentecostés. Descendió para ti, para cada uno de los que estamos aquí en esta noche.